Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores. Nuevamente su amigo Gilberto Pastrana dándoles la bienvenida a este su canal Gilberto Pasma. En esta ocasión y a manera de apoyo para los compañeros y estudiantes que están tomando clases en línea, vamos a hacer un programa en el ambiente de NetBeans, hablamos de Java, para mostrar cómo se trabajan los árboles binarios. Pero la particularidad de este video es que vamos a trabajar con un árbol de texto, para que veamos que también se pueden ordenar palabras en un árbol binario. Vamos a pasar a nuestra sección de saludos especiales, que en esta ocasión son para Juan Lorenzo Hernández Pacaja, Gabriel Chiguindo, Lean González, James Damon, William Ramblo da Costa, Jacinto Guardado, Henry Edison Pérez Díaz, Hugo Pacheco, Edgar Alarcón y Natioc Hernández. Todos ustedes reciban un especial saludo y un agradecimiento por haber participado en los comentarios y con sus likes en videos anteriores. Damos inicio entonces al motivo de este video. Como dijimos, lo que vamos a ver es qué es un árbol binario. Un árbol binario es aquel que en cada nodo raíz o padre como máximo tiene dos nodos hijos, conocidos como hijo izquierdo e hijo derecho. Básicamente se llama binario precisamente porque estamos hablando de dos. Las características que tiene un árbol binario siempre que se agrega un nodo es que primero se verifica el valor del nodo a agregar, luego se verifica si el árbol es nulo. Si este es así, se asigna dicho valor al nodo raíz. Como tercer punto, si el nodo raíz existe, se compara el valor a agregar con el valor del nodo raíz. Si este es menor al valor de la raíz, el nodo se agrega como hijo izquierdo. Si este es mayor al valor de la raíz, el nodo se agrega como hijo derecho. Si el nodo raíz ya tiene hijo izquierdo o hijo derecho, el nodo en cuestión se considera un nodo raíz y se repite el procedimiento hasta encontrar un nodo vacío donde se pueda insertar. En general, esto aplica para un árbol de números o para un árbol de palabras o letras. No hay ninguna diferencia en el aspecto de cómo se trabaja o cuál es el procedimiento para crear un árbol binario. Vamos a crear un árbol con la siguiente lista de letras. En este caso, cuando nosotros creamos un árbol, se genera un nodo y aparte se generan dos apuntadores a espacio nulo. Estos dos apuntadores corresponden, como lo estamos manejando, a un árbol binario. De esa manera es como se genera el nodo que decíamos como hijo izquierdo y el nodo que se genera como hijo derecho. Vamos a agregar la letra L a nuestro árbol y vamos a ir explicando el método que utilizamos en la descripción. La primera validación que dijimos que hace es que verifica si el árbol existe o si el nodo raíz es nulo. Podemos ver que como no hay ningún árbol, entonces va a generarlo y va a igualar el valor que nosotros queremos agregar al nodo raíz. Vemos que efectivamente, como no había ningún árbol, nos genera un nodo raíz y este nos genera sus dos apuntadores, a lo que correspondería, les repito, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Cuando nosotros queremos insertar ahora la letra F, ¿qué es lo que dijimos que hacía? Que primero verifica que el árbol exista. Como ya existe, ya tenemos un nodo raíz. Y de este nodo raíz dice, tenemos un valor en L que lo vamos a comparar con la letra F. En este caso, como lo va a ordenar de manera alfabética, la F es menor que la letra L. Por lo tanto, lo agrega al lado izquierdo. Y nuevamente lo agrega y le genera sus dos apuntadores a nulo. Ahora vamos a agregar la letra G. Para esto, nuevamente, la validación que hace es verificar que el árbol existe. Como ya existe, verifica el valor de la letra G y lo compara con el valor de la raíz. Nos dice que la letra G es menor que la letra L. Entonces, primero se va a recorrer a la izquierda por ser menor y va a encontrar que ya existe un nodo. Este nodo también, como dijimos, por el procedimiento se convierte en un nuevo nodo raíz y vuelve a hacer la verificación. Compara la letra G con la letra F y nos determina que la letra G es mayor. Por lo tanto, lo tiene que agregar a la derecha. Lo agrega y efectivamente y también genera sus dos apuntadores nulos. Ahora vamos a agregar la letra A. Volvemos a hacer la misma validación. La A es menor que la L, se recorre a la izquierda, encuentra un nodo que tiene un valor con la letra F y la vuelve a comparar. A vuelve a ser menor que la letra F, por lo tanto lo tiene que agregar a la izquierda. Y efectivamente lo agrega a la izquierda y vuelve a generar sus dos apuntadores a nulo. Vamos a agregar ahora la letra D, que va a hacer la misma validación.
D es menor que la letra L, por lo tanto se va a recorrer a la izquierda. Vuelve a verificar que la letra D es menor que la letra F y se vuelve a recorrer a la izquierda. Y va descendiendo de niveles. Aquí llegamos a la letra A, el programa se da cuenta que sus dos hijos son nulos y compara que la letra D es mayor que la letra A. Por lo tanto, lo va a colocar del lado derecho de la letra A. Nuevamente lo agrega y vemos claramente que le genera sus dos apuntadores a nulo. Ahora vamos a agregar la letra O. Esta vuelve a hacer la comparación con la letra L y se da cuenta que ahora la letra O es mayor. Por lo tanto, la va a acomodar del lado de su hijo derecho. Lo inserta y genera sus dos apuntadores a nulo. La siguiente letra es la letra T. Vuelve a iniciar desde la letra L, valida que L es menor que T y lo pasa a la derecha. Nuevamente compara porque aquí ya encontró un nodo y ve que su valor no es nulo. Entonces compara. La letra T vuelve a ser en este caso mayor que la letra O. Por lo tanto, nuevamente lo va a recorrer a la derecha. Lo inserta y genera sus dos apuntadores a nulo. Ahora vamos a agregar la Y. La Y vuelve a hacer la misma validación. Y es mayor que L, Y es mayor que O, lo genera a la derecha. Y es mayor que T y lo vuelve a colocar a la derecha. Y nuevamente genera sus dos apuntadores a nulo. Y por último vamos a ver cómo inserta la letra M. Nuevamente hace la comparación, M mayor que L, lo pasa a la derecha, se da cuenta que la M es menor que la letra O y por lo tanto lo tiene que poner a la izquierda de la letra O. Obviamente generando también sus correspondientes dos punteros a nulo. Y vamos a ver rápidamente el algoritmo de ordenamiento in orden. Cuando nosotros queremos recorrer un árbol, se le llama ordenamiento. Ese ordenamiento tiene diferentes opciones. Ahorita nada más nos vamos a concretar en la opción de in orden. El algoritmo es muy sencillo. Como pueden ver, nada más consta de 3 pasos. Y lo que hace es que verifica la existencia del nodo hijo izquierdo y si lo hay, lo coloca. Luego verifica el nodo raíz y por último verifica que exista un nodo hijo derecho y lo vuelve a colocar. En este caso podemos ver que la O es el hijo izquierdo de la letra T y es el primero que coloca. Luego anota el nodo raíz que vendría siendo el valor de la letra T y por último el valor que tenga el hijo derecho, en este caso el valor correspondiente a la letra Y. Y vámonos entonces directamente al programa. Como lo comentamos, vamos a utilizar nuestro IDE de NetBeans para poder trabajar con Java. Vamos a abrir un nuevo proyecto que va a ser del tipo Java aplicación y lo vamos a llamar árbol binario texto. Vamos a dejar marcado nuestra casilla de verificación para que nos cree el método main y terminamos. Una vez que lo tenemos aquí, vamos entonces a quitar primero los comentarios. Y necesitamos generar dos clases. Cada clase va a tener su correspondiente código y los vamos a agregar entonces. Vamos a agregar una clase que le vamos a llamar árbol bin de árbol binario. Y vamos a crear otra clase que se va a llamar nodo árbol. Vamos a borrar también los comentarios en cada una de nuestras clases. Para poder empezar a escribir nuestro código. Vamos a comenzar con nuestra clase nodo árbol. Y vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a declarar una variable string que le vamos a llamar nombre. Vamos a declarar la variable hijo izquierdo como una variable del tipo nodo árbol y también vamos a hacer lo mismo con la variable hijo derecho. Vamos a declarar nuestro constructor nodo árbol. Este va a tener un parámetro que va a ser del tipo string, el cual va a recibir el nombre. Para hacer nuestro constructor vamos a utilizar la sentencia this.nombre, que va a ser igual al parámetro que le estemos pasando, y con esto vamos a generar los dos nodos apuntadores a nulo. El hijo izquierdo, que va a apuntar a nulo, y el hijo derecho, que también va a apuntar a nulo. Y por último vamos a hacer dentro de esta clase una función pública que se llame string to string. Prácticamente esta ya la tenemos nosotros escrita o definida, pero con esto la estaríamos sobreescribiendo. Y lo que queremos que nos haga esta función es que nos regrese un salto de línea y que nos mande el mensaje que el nombre del nodo es y el valor que tenga en este caso el nodo activo. Esto es todo lo que llevaría nuestra clase nodo árbol. Ahora vamos a crear nuestra clase árbol binario. En esta vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a irlo explicando. Vamos a declarar una variable
que se llame raíz del tipo nodo árbol. Como siguiente paso vamos a inicializar el nodo que acabamos de crear y lo vamos a iniciar con un valor de nulo. Posteriormente vamos a hacer un método para saber cuándo el árbol está vacío. Esto va a ser a través de una función pública que va a ser booleana y nos va a verificar si el árbol está vacío. Como es booleano, nada más nos puede regresar dos valores, o falso o verdadero. Y lo que nosotros queremos que nos devuelva es el valor que contenga el nodo raíz. En este caso, como estaría vacío, sería un valor verdadero y nos devolvería que el nodo raíz es nulo. Y luego vamos a ver ahora el método para insertar el nodo en un árbol. Nosotros vamos a hacer ahora una función void, que también va a ser pública, y le vamos a llamar agregar nodo. Esta función también va a tener un parámetro del tipo string, donde va a recibir el nombre que el usuario esté capturando. Ahora vamos a generar una variable que vamos a llamar nuevo del tipo nodo árbol y le vamos a asignar un valor de nuevo nodo árbol que va a tener el parámetro que nosotros estemos mandando. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es comparar si nuestro nodo raíz que venimos arrastrando desde que lo creamos es igual a nulo, entonces va a asignar a ese nodo raíz el nodo que estamos agregando. Si no es nulo, vamos a empezar a recorrer el árbol. Para esto vamos a declarar una variable auxiliar también del tipo nodo, donde lo vamos a igualar con la raíz. Vamos a declarar una variable que vamos a llamar padre, que también va a ser del tipo nodo árbol. Y mientras esto sea verdadero, le vamos a decir entonces que al nodo padre lo iguale con el nodo auxiliar. Después de ahí vamos a hacer una comparación con nuestra sentencia if. Y aquí está la sentencia que nos va a permitir comparar cadenas para que nosotros podamos hacer el orden. Nosotros lo que tenemos que utilizar es esta sentencia compare_to. Entonces decimos, el valor del parámetro que nosotros le mandamos en la variable nom lo tiene que comparar con el valor que tenga en el nodo auxiliar y en su campo nombre. Esto, una vez que lo compare, tiene que ser menor o igual a 0. Si esto se cumple, entonces al nodo auxiliar, que en este caso ya estaría siendo la raíz, le va a agregar el nodo, pero como hijo izquierdo. Si nos dice que auxiliar es igual a nulo, entonces nosotros vamos a utilizar el nodo padre y es al que le vamos a agregar como hijo izquierdo el nuevo nodo que nosotros estemos queriendo agregar. Y a partir de ahí terminaría nuestra función y simplemente se regresa. Esto es en el caso de que se cumpla nuestra sentencia if, donde nos está comparando la cadena. Si no se cumple, entonces lo que va a hacer es que a auxiliar le va a agregar el hijo derecho del auxiliar. Nuevamente, lo único que va a validar es que el auxiliar sea igual a nulo, y si esto se cumple, entonces al padre le va a agregar el hijo derecho con el nodo nuevo que nosotros creamos y que es con el que estamos pasando el parámetro. A partir de ahí se regresa y se sale de la función. Terminamos entonces hasta aquí lo que sería el método para insertar un nodo en un árbol. Por último, vamos a hacer el recorrido del árbol en el método de ordenamiento inOrden. Lo vamos a hacer a través de este método void que vamos a llamar inOrden. Vamos a pasarle un parámetro del tipo nodo árbol que vamos a llamar R. Vamos a hacer una comparación diciendo que si R es diferente de nulo, entonces entre a lo que sería nuestra función. Aquí, como podemos observar, estamos haciendo el uso de la recursividad y le estamos pasando ahora el valor de R, pero del hijo izquierdo. Quiere decir que aquí entra, se regresa y vuelve a validar, pero ahora R corresponde al hijo izquierdo y verifica si es nulo. Si es nulo, no hace nada. Si no es nulo, verifica si tiene un hijo izquierdo y lo presenta en la consola. Después presenta la raíz y vuelve a hacer una verificación para ver si tiene hijo derecho. Si tiene hijo derecho, también lo presenta en la consola. Ese es prácticamente todo el algoritmo del recorrido de un árbol en el método inOrden. Ya tenemos entonces el código necesario para las dos clases que creamos. Ahora sí nos vamos a ir a la clase main y aquí vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a explicarlo. Lo primero es que dentro ya de nuestra clase main vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame opción y la vamos a inicializar con 0. Vamos a utilizar también una variable que se va a llamar nombre del tipo cadena y después vamos a generar una variable que se va a llamar árbol creado del tipo árbol bin y la vamos a igualar a un nuevo árbol bin. Vamos a trabajar a través de un ciclo do y vamos a utilizar también nuestro método treeCatch. El método tree nos va a servir porque vamos a estar utilizando una pantalla emergente. Cuando nosotros le demos el botón de cancelar, lo que queremos evitar es que nos lo considere como falta de información. Entonces,
a través del método tree es donde nos vamos a apoyar para que no nos marque error. Si se dan cuenta, ahorita que copiamos el código nos está marcando un error. Es porque todavía no agregamos la librería necesaria para que trabaje el Option Paint. Vamos a agregarla para que se nos corrija. Eso nos genera esto, nos importa la clase javax.swim.jOptionPaint. Ahora sí, vamos a ir escribiendo el código. Lo primero que nosotros vamos a hacer es asignarle la opción que el usuario elija a nuestra variable opción. En este caso lo vamos a hacer a través de nuestra sentencia integer.parseInt, y esto lo vamos a sacar a partir de un jOptionPaint. Vamos a utilizar el método showInputDialog. Sus parámetros van a ser nulo y a partir de ahí vamos a poner todo lo que queremos que se nos presente. Vamos a decirle que nuestra primera opción va a ser la de agregar un nodo. La segunda opción va a ser recorrer el árbol en orden. Y la tercera opción va a ser la opción de salir. Le vamos a mandar un mensaje al usuario que diga elige una opción, y la ventana emergente queremos que se llame árbol binario de texto. Esta misma ventana vamos a hacer que nos presente un icono de pregunta con la sentencia jOptionPaint.questionMessage. Aquí el usuario ya ingresó una opción. Ahora vamos a tener que validar qué opción eligió. A través de la función switch vamos a validar el valor que tiene nuestra variable opción. En el caso de que el valor de la variable opción sea 1, vamos a mandarle nuevamente al usuario una pantalla donde le vamos a decir que a la variable nombre, que es lo que le vamos a agregar al árbol, el programa le asigne el resultado de lo que el usuario capture. En este caso vamos a volver a utilizar nuestra opción jOptionPaint con el método showInputDialog. Sus parámetros nuevamente vuelve a ser nulo. Vamos a decirle que el texto que le mande al usuario diga que ingrese el nombre del nodo, y por último vamos a ponerle a esa ventana el texto que nos indique qué es lo que estamos haciendo, que estamos agregando un nodo. También vamos a mandarle que en esa pantalla nos presente el icono de una pregunta. Una vez que el usuario capturó esta información, al momento de que le dé enter, el programa se va a ir a esta variable que nosotros creamos de árbol creado y va a ir a buscar la función agrega nodo, pasándole el parámetro de nombre. Recuerden que esta función de agrega nodo la hicimos nosotros en la clase ArbolBin. Una vez que recorra toda la función, nada más le vamos a decir que salga, y esto va a salir a la pantalla del usuario donde va a estar viendo el menú. En el caso de que el usuario haya elegido la opción 2, que en este caso recordemos que es recorrer el árbol, lo primero que tiene que hacer es validar si realmente el árbol existe. Vamos a decirle que compare que si nuestro árbol creado es diferente de árbol vacío, entonces nos mande un salto de línea y a partir de ahí nos presente el orden o el recorrido de nuestro árbol creado, utilizando el árbol creado con la función inOrden que hicimos, y le vamos a pasar como parámetro el árbol creado y el nodo raíz. A partir de ese nodo él empezaría a hacer el recorrido que es necesario. Si en este caso esto no es diferente, quiere decir que no hay un árbol como tal, que no existe o que es nulo, que está vacío, como lo que estamos manejando o mencionando en nuestra función, y vamos a mandarle una notificación al usuario donde le vamos a decir que a través del jOptionPaint vamos a utilizar el método showMessageDialog, y los parámetros vamos a utilizar el primer parámetro como nulo, el segundo le vamos a decir el mensaje que nosotros queremos que vea el usuario. En este caso le vamos a decir que el árbol está vacío. Vamos a titular la ventana con esta frase de cuidado a manera de advertencia, y vamos a hacer que esa ventana nos presente el icono de información a través de la opción jOptionPaint.InformationMessage. Una vez que termine, pues lo que necesitamos es regresar al menú. ¿Qué va a pasar si el usuario utiliza la opción 3? En este caso recuerden que la opción 3 dijimos que es la opción de salir. Bueno, entonces lo único que vamos a hacer es decirle al usuario a través de un jOptionPaint, también utilizando la función showMessageDialog con los parámetros de nulo. El texto le vamos a decir al usuario que está finalizada la aplicación. La ventana la vamos a titular como fin, y nuevamente vamos a presentar el icono de información con la opción jOptionPaint.InformationMessage. A partir de ahí le vamos a decir que se salga, y por último la validación de fault, que esto es cuando el usuario haya anotado alguna opción que no existe en nuestro menú. En este caso lo vamos a mencionar también con un jOptionPaint.showMessageDialog. Los parámetros le vamos a poner nuevamente nulo. Vamos a mandarle al usuario el mensaje de opción incorrecta, y nuevamente vamos a titular nuestra pantalla con este texto de cuidado
como una especie de advertencia. Vamos a presentar también un icono de información con la opción jOptionPane.InformationMessage y a partir de ahí se termina el ciclo. Este ciclo que está terminando es la opción switch. Aquí terminamos con la opción switch y vamos a pasar a ver qué es lo que pasa en el catch. Recuerden lo que les comentaba al principio, utilizamos nuestra función treeCatch. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a utilizar esta función de NumberFormatException y nos van a tener que dar el parámetro del error. Lo que vamos a hacer es validar si nulo es igual al mensaje que nos va a mandar o el mensaje que genera cuando nosotros cometemos un error y nos salimos. Es decir, en este caso, cuando no haya información, quiere decir que el usuario nada más dio clic en cancelar y se termina el ciclo. Si en dado caso no es ese el error que está marcando, vamos a mandarle por un mensaje también con la opción jOptionPane y el método showMessageDialog el mensaje de error. Y aquí los parámetros van a ser nuevamente nulo, el mensaje que le estamos diciendo que fue un error y que nos ponga el tipo de error que determinó o detectó el programa. Con eso también terminamos entonces nuestra validación del cache. Por último, con la sentencia while vamos a controlar la duración del ciclo do. Este le estamos diciendo como parámetro o validación que mientras el valor que tenga nuestra variable opción sea diferente de 3, quede dentro del ciclo. En este caso habíamos visto que si utilizamos el valor de 3, entonces se va a salir. Aquí no se cumpliría que opción fuera diferente de 3 y entonces terminaría todo nuestro programa. Aquí por último nada más agregamos un cierre de corchetes de más, lo borramos y con eso corregimos el error que nos estaba indicando. Ahora bien, ya tenemos entonces todo nuestro código completo, lo único que nos estaría faltando sería probarlo. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a desarrollar el árbol que nosotros habíamos visto en la diapositiva. Lo primero es que vemos entonces la pantalla que nosotros dijimos que se iba a llamar árbol binario de texto y las opciones que nos iba a dar: agregar nodo, recorrer el árbol in orden, la opción de salir, el mensaje de que elija una opción el usuario y obviamente la misma pantalla ya tiene este cuadro de texto donde nos va a permitir capturar como usuarios y la otra información que habíamos presentado que era el icono de interrogación. Vamos a decirle entonces que lo que nosotros queremos es agregar un nodo y veamos la diapositiva donde la primera letra que nosotros íbamos a agregar era la letra L. Agregamos la L y ya quedó agregado nuestro nodo. Vamos a agregar todos los nodos de las letras que teníamos en la diapositiva. Entonces vamos a agregar un nodo con la letra F, un nodo con la letra G, uno más con la letra A, uno más con la letra D, otro con la letra O, otro con la letra T, otro con la letra Y y un último con la letra M. Ok, entonces ya tenemos prácticamente todo nuestro árbol hecho. Ahora vamos a ver el recorrido del árbol en orden. Recuerden que el algoritmo nos decía que primero presenta la parte izquierda, luego presenta la raíz y por último presenta la parte derecha. Vamos a compararlo con la diapositiva que nosotros hicimos y vamos a ver que el orden sea el correcto. Como podemos ver, el recorrido en orden lo empieza a hacer desde la raíz, pero si esa raíz tiene hijos, lo empieza a recorrer a la izquierda. Entonces se da cuenta que la L tiene un hijo a la izquierda y se pasa a la F. Verifica que la F también tiene un hijo a la izquierda y tiene a la A. En este caso, llegando a la A, se da cuenta que no hay ya un hijo izquierdo, por lo tanto no lo presenta, presenta la raíz, que en este caso es la A, y luego presenta la letra D, que es su hijo derecho. Ya que presentó todos los nodos, se regresa a un nivel y nuevamente hace la validación y como el hijo izquierdo ya lo presentó, ahora presenta la raíz, que en este caso es la letra F, y presenta el hijo derecho, que en este caso corresponde a la letra G. Posterior a ello, sube nuevamente un nivel y ya llegamos a la raíz de nuestro árbol. Como ya presentó al hijo izquierdo, entonces nos presenta la raíz y ahora nos tiene que presentar al hijo derecho. Pero veamos qué pasa, ¿por qué no nos presenta la O? Bueno, porque hace la misma validación. Esto verifica que la O es una raíz y vuelve a hacer la validación de que si tiene hijo izquierdo o tiene hijo derecho. En este caso tiene hijo izquierdo y la M ya no es raíz,
ya es una hoja terminal. Por lo tanto, esta M es hijo izquierdo de la letra O y lo presenta primero. Posterior a ello, presenta la raíz, que en este caso es la letra O, y llegamos a la letra T, que en este caso es el hijo derecho. Pero hace la misma validación. La letra T, si se fijan, no tiene hijo izquierdo, por eso nos presenta directamente la raíz. Y por último, nos presenta el hijo derecho de la letra T. Posterior a ello, hace de todos modos la validación y se da cuenta que ya estos nodos apuntan a nulo, y con eso termina prácticamente el ordenamiento de nuestro árbol. Lo que quiere decir que entonces todo nuestro programa está funcionando correctamente y hace efectivamente el ordenamiento de manera alfabética. Bien amigos, pues con esto llegamos al final de la explicación del programa, de cómo trabajan los árboles binarios con texto. Espero les haya sido de utilidad, les agradezco de antemano que me hayan acompañado hasta el final del mismo. Recuerden que cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través de los comentarios y estamos aquí para podernos apoyar entre todos. De esta manera su amigo Gilberto Pastrana se despide de ustedes y queda como siempre. ¡Hasta la próxima!